Y muchísimas gracias a todos los que acompañan y en especial a ti por estar hoy con nosotros. Eva Lima creo que tiene una manito levantada, Anita. Y Eva Lima tiene una levantada que me había dado cuenta. Eva, ¿tienes algo que comentarnos antes de que César arranque? Sí, antes de que César arranque. Está desde Madrid. Ok, nada, César, entonces vamos a comenzar. Vale, Adelante. bueno, muchas gracias. De verdad, para mí, honrado de estar esta noche aquí con ustedes. Quiero compartirles algunos de los tips que más me han ayudado con mi equipo. Tengo la oportunidad y la bendición de Dios de apoyar pues, a muchas personas y eso me ha permitido identificar, o sea, qué están haciendo los top producers que aún en la Venezuela de hoy día están teniendo mejores resultados en comparación al promedio o a otros compañeros que tenemos que, bueno, que a lo mejor no les va tan bien. Quiero darle las gracias de antemano a Carolina por la invitación, quien gentilmente me invitó y me pareció una oportunidad pues de compartir un tema que nos puede ayudar a todos, a Nélida, a Marcos Azuaje, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Lara, que también nos acompaña, a Ana María, bueno, en realidad quiero darle las gracias a todos, a Gerardo, a todos, no quiero dejarme de mencionar a ninguno, pero sí quiero reforzar que el tema de solidaridad inmobiliaria, más allá del nombre, quiero compartirles un poco cómo lo vamos a ver en nuestro negocio inmobiliario y cómo lo veo, porque a lo mejor aunque estemos o no estemos activos en esta fundación específicamente, quiero compartirles lo poderoso que es tener una misión espiritual y cómo eso se va a traducir en resultados no solamente para nosotros, sino también para nuestros negocios. Y las claves o una de esas claves como profesional inmobiliario es ese tema de la misión espiritual. O sea, yo creo que gran parte del éxito de Solidaridad Inmobiliaria y el crecimiento que ha tenido es por esa misión espiritual y por ese objetivo de ser solidarios con los corredores inmobiliarios. Y lo quiero reforzar porque lo mismo pasa en nuestros negocios, lo mismo nos pasa a nosotros como agentes inmobiliarios. Cuando tenemos una misión poderosa, eso lo que hace es que muchas personas se quieran unir a nuestros negocios, se quieran unir a hacer alianzas contigo, quieran realizar negocios contigo, porque más allá de generar ingresos, eres una persona que también puedes aportar valor. Entonces, de antemano los felicito a todos y la misión espiritual la puedes llevar bien sea con Solidaridad Inmobiliaria, pero también un corredor inmobiliario independiente puede decir, bueno, mira, de cada negocio que cierre, de cada transacción que cierre, voy a ayudar a una fundación de niños con cáncer o voy a ayudar a un ancianato, voy a ayudar a una casa hogar de niños huérfanos, por ejemplo, etcétera. Entonces, esa misión poderosa que la alineamos con nuestro negocio y con nuestras actividades, no solamente te termina convirtiendo en mejor persona, sino que también termina haciéndote una persona y un negocio mucho más productivo porque hacen que otras personas también quieran trabajar, quieran unirse contigo o sencillamente, oye, si voy a comprar una propiedad, bueno, prefiero hacerlo con personas que estén alineadas desde este punto de vista. La pasión, sin duda, yo creo que lo hemos visto en todos esos vaivenes del sector inmobiliario, los que tienen ciertas 5 o 10 años, seguramente han conocido muchas personas que ingresaron al sector inmobiliario, pero muchas de ellas ya no están. Y seguro que cuando las cosas se ponen difíciles, solamente con la pasión necesaria es que nosotros nos logramos mantener firmes, porque quien no, bueno, a lo mejor busca otras alternativas, se pone en otro tipo de actividades y es lo que también me permite de cierta forma mantenerme un poco enfocado, porque al final pues el negocio inmobiliario es un negocio de servicio, o sea, es un servicio que brindo a mis propietarios, servicio que brindo a los compradores o a los inversionistas o al promotor si estoy manejando algún proyecto primario. Entonces, si nosotros tenemos una misión espiritual, trabajamos con pasión, tenemos claro que esto es un negocio de servicio, pero adicionalmente a esto también entendemos las tendencias del mercado, muy probablemente, independientemente de las condiciones del mercado, vamos a poder realizar buenas transacciones inmobiliarias. Y aquí te quiero citar, por ejemplo, uno solo. Hay personas que me dicen, César, ¿es momento de vender mi propiedad o es momento de comprar? Y la realidad es que desde mi punto de vista no hay una sola razón o una sola respuesta correcta, porque para algunas personas en este mismo mercado puede ser buen momento para vender y para otras personas puede ser buen momento comprar. Y permítame explicar.
Imagínate que yo tengo un apartamento pequeño y quiero un apartamento más grande. Bueno, a lo mejor tu apartamento en este momento el precio ha bajado pues en dólares. A lo mejor tu apartamento anteriormente costaba, no sé, $100,000, hoy día vale 50,000, pero el apartamento que tú querías comprar, ese apartamento más grande, costaba en aquel momento 150,000 y a lo mejor en este momento vale $80,000, porque todo más o menos, dependiendo el ejemplo que estamos usando, vale el 50%. Bueno, la buena noticia es que como yo voy creciendo una propiedad, anteriormente tenía que colocar $50,000 en mi bolsillo y en este momento estoy vendiendo barato, pero también estoy comprando en las mismas condiciones del mercado. Entonces, cuando entiendo esto, entiendo el tema de las tendencias, cómo funcionan y cómo las puedo poner de mi lado, puedo hacer buenos negocios realizando y teniendo una estrategia clara y un enfoque en los objetivos. Parte de las claves que les voy a compartir y que voy a entrar un poco más a detalle adelante es el tema de las marcas personales. Las marcas personales tienen muchísimo auge a nivel mundial y tan es así que te quiero citar un solo ejemplo. Te guste o no la política, Donald Trump es una marca personal poderosísima y es el hombre en este momento más poderoso del mundo. Entonces, yo creo que el tema de las marcas personales, todos tenemos que ir trabajando de cierta forma con nuestros estilos, con nuestra fortaleza en estas áreas, porque bueno, son las áreas en las que nosotros debemos fortalecernos y reforzar ese trabajo. Pero financieramente, para nosotros poder ser solidarios, yo pienso y soy de los que cree que es muy importante que debemos ser prósperos financieramente, porque si yo quiero ayudar a las personas y tengo el dinero de cómo hacerlo, muy probablemente voy a poder ayudar a muchas más personas. Y permítame colocar un ejemplo. Estos son temas súper polémicos y ojo, hay muchos puntos de vista, pero te quiero compartir el mío. O sea, yo creo que muchos de nosotros hemos sido criados como que, bueno, con esa creencia de que, wow, ¿qué quieres? ¿Ser pobre pero feliz o rico e infeliz? Y son temas que son tan polémicos porque, ojo, se respetan todas las opiniones y todos los puntos de vista, pero eso de que el dinero no compra la felicidad, yo creo que es muy relativo, porque si soy próspero y soy una persona que tiene pues cierta solvencia económica, puedo ayudar a algunas familias, a algunas personas. Y quiero mencionarte un ejemplo. Imagínate que voy a un hospital y salvo la vida de algunos niños que sencillamente por no tener las medicinas, por no tener la atención médica que requieren, puedo salvarles la vida a una persona. Entonces, ¿el dinero compra o no compra la felicidad? Yo creo que el dinero bien habido y esa creencia que nosotros podamos tener en relación al dinero, pero ojo, el dinero bien habido, ganado honestamente, es algo que también va a repercuta muchísimo en los resultados, porque también he notado que a veces cuando me reúno con algún agente inmobiliario y conozco un poco de sus expectativas, sé qué tan lejos puede llegar en función a las expectativas y al trabajo que está realizando, porque sí, hay soñadores, hay gente que te dice que aspira muchas cosas, pero realmente no están pagando el precio, no están haciendo el trabajo que se debe realizar. Y hay otros que tú ves que están dispuestos a aprender las herramientas que necesito aprender para poder surfear la ola, para poder superar todos los retos que vamos a tener en nuestro negocio inmobiliario. Entonces, esa creencia y esa relación personal que yo tengo con el dinero es clave para los resultados en el negocio inmobiliario. Entonces, aquí te quiero hacer algunas recomendaciones, por ejemplo, cosas básicas, un presupuesto de gastos personales, si eres gerente, eres broker o tienes alguna oficina inmobiliaria, cuáles son los gastos de negocio, si eres un corredor inmobiliario independiente, tienes gastos personales, pero también tienes gastos de negocio, de publicidad, de atenciones, a lo mejor gastos de representación con algún cliente, pero también debemos tener un presupuesto de inversión, porque al final tener un plan financiero que me permita conseguir los objetivos que yo quiero obtener, sin duda alguna me va a dar una herramienta muy importante. Y aquí empiezo a hablarte a lo mejor de algunos indicadores financieros que me permitan realizar algunos ajustes. Por ejemplo, hay un indicador muy importante en la parte de publicidad y marketing, que es el costo de adquisición de clientes. Y el costo de adquisición de clientes es cuánto me cuesta a mí conseguir un nuevo prospecto, me compre o no, todos los días, o cuánto me cuesta conseguir un prospecto, $1, $5, $10. Ok, si yo identifico ese número
y sé que, por ejemplo, empiezo a manejar las probabilidades estadísticas, que de cada 100 contactos, a lo mejor 5 personas me terminan comprando, entonces yo puedo hacer en mi plan de negocios que si yo, por ejemplo, quiero cerrar 20 ventas en los próximos 4 meses, bueno, ¿cuánto tengo que invertir para conseguir, si consigo 5 clientes que terminan comprando de cada 100 y quiero cerrar 20 negocios, bueno, entonces tengo que invertir para conseguir 400 prospectos, que esos 400 prospectos, las probabilidades me dicen que voy a terminar cerrando 20 negocios. Entonces, te comparto todo esto porque existe una mala creencia de que pensamos que, bueno, que los agentes inmobiliarios no pueden planear sus ingresos, y la realidad es que hemos desarrollado inclusive con números, el averaje y un plan de negocio que me permite determinar en función al número de prospectos que genero, al número de captaciones, al precio de mis captaciones y a mi porcentaje de comisión, cuáles pueden ser los ingresos mensuales de un corredor inmobiliario. Y esto es sumamente interesante porque entonces empiezas a jugar con números que, por ejemplo, si yo quiero generar ingresos un poquito superiores, o aumento el precio de venta de mis captaciones o aumento el número de captaciones. Y cuando aumente el número de captaciones, bueno, sin duda alguna eso me dice que tengo que hacer más visitas, y si quiero hacer más visitas tengo que hacer más llamadas, y si tengo que hacer más llamadas tengo que conseguir más prospectos. Entonces, cuando entiendo un poco ese plan de negocio es donde empiezo a despegar mucho mejor. Pero ¿cómo podemos hacer tantas cosas? O sea, si los agentes inmobiliarios tenemos que captar, hacemos demostraciones, pero si no hago publicidad, ¿cómo vendo el inmueble? Pero tengo que hacer también las gestiones, tengo que coordinar la firma de registro, y es que se fue la luz. Entonces, cuando nosotros estamos en el día a día del negocio inmobiliario, te quiero ayudar a identificar cuáles son las actividades que pueden ser delegables y las actividades que a lo mejor van a requerir más tiempo de tu parte. ¿Por qué? Porque las actividades que son menos importantes o las actividades que son triviales son esas actividades que yo puedo gerenciar y que puedo delegar. Personalmente tengo un equipo que me ayuda con mis ventas y con mis transacciones personales, y ese equipo me ayuda, por ejemplo, con esas actividades que son triviales. Por ejemplo, la publicación de los inmuebles en portales web, eso muy probablemente lo hace mi asistente mejor que yo, tiene mejores destrezas, ya tiene la experiencia, el tema a lo mejor de los trámites y de las gestiones, bueno, los gestores tienen mejores contactos que yo, tienen más tiempo que yo para dedicarse a resolver ese tipo de actividades. Pero entonces la gente siempre me dice, bueno, César, pero entonces, ¿cómo hago para identificar cuáles son las actividades que realmente me van a hacer productivo? Pero antes de llegar a las actividades realmente productivas, te quiero hablar un poco de las urgencias. ¿Qué es una urgencia? Y todos conocemos a lo mejor personas, o nos ha pasado a nosotros mismos en algún momento, que siempre andamos, tú sabes, como que no, que tengo una urgencia y andas todo el tiempo como un bombero apagando incendios. Una urgencia es una actividad que demanda la atención, o sea, demanda tu tiempo de forma inmediata, pero no necesariamente te va a ayudar a hacer más negocios en la parte inmobiliaria. Por ejemplo, se te picha un caucho. ¿Es una actividad urgente? Bueno, sí, porque si utilizo mi vehículo para trasladar y es el único vehículo que tengo y lo necesito operativo para poder ir, captar, mostrar y todas las actividades que requiere el negocio inmobiliario, ¿es una actividad urgente? Sí, pero tener mis 4 cauchos en buenas condiciones no es que automáticamente me va a ayudar a cerrar mi negocio. Entonces, esa es la diferencia entre las trivialidades y las urgencias. Entonces, César, ¿cuáles son las actividades realmente importantes? Las actividades realmente importantes como agente inmobiliario, porque como broker y gerente tienes algunas otras actividades que son importantes, como por ejemplo el reclutamiento, la retención de tu talento humano. Pero como agente inmobiliario, las actividades importantes con el propietario, y aquí quiero empezar entonces a segmentar un poco el negocio inmobiliario, porque tenemos principalmente en el mercado secundario 2 tipos de clientes. Tenemos un propietario y tenemos un comprador. A ambos les doy servicios distintos, entonces por eso quiero separarte las actividades importantes. Esas actividades importantes son las que prácticamente no delego y trato de involucrarme abiertamente porque son las que me van a hacer más productivo. Con los propietarios son definir el precio correcto de venta de las propiedades y firmar las autorizaciones de servicio. O sea, ese momento de negociar el contrato con el propietario, te firmo la autorización, no te la firmo, cuál es el precio de venta, qué te parece si iniciamos con este precio. Eso es una actividad que es tan importante que definir el precio de venta de forma inadecuada, sin duda alguna, va a hacer que, bueno, que no venda la propiedad oportunamente o que sencillamente no la venda. Y el tema de no tener una autorización firmada también me deja como que en el aire, porque si no te firmo
un contrato, bueno, muy probablemente tampoco te va a terminar firmando un cheque o te va a terminar haciendo una transferencia bancaria de tus honorarios profesionales. Entonces yo creo que ese es un buen momento para medir qué tan receptivo y qué tanta relación de confianza puedes establecer con tu propietario. Porque muy probablemente cuando tengo muchas personas, bueno, hay personas que son más abiertas a tener confianza en tu persona, y aquí el tema también de la marca personal vuelve a jugar un papel importante porque genera confianza. O sea, si es una persona que tiene una marca personal poderosa, muy probablemente es más fácil que las personas acepten tus recomendaciones de precio, acepten tu asesoría, te entreguen copia de la documentación, te firmen un contrato, y por eso es importantísimo hoy día, en el mundo actual, el tema de las marcas personales. Y con los compradores y con los inversionistas, ¿cuáles son esas actividades que son realmente importantes? Por ejemplo, dentro de mi equipo de trabajo hay personas que me ayudan con las demostraciones, que muy probablemente lo hacen mejor que yo, y que me ayudan con los trámites y que me ayudan con las gestiones en registro, en notaría. El equipo legal me ayuda con toda la parte de los contratos, las firmas y ese tipo de cosas. Pero lo que poco delego, que son las actividades realmente importantes con los compradores, es ese proceso de negociación y de cierre. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa porque la reflexión que te quiero dejar en este punto es la siguiente. O sea, lo que te quiero invitar es a que empieces a estructurar tu equipo de trabajo para que puedas prácticamente pasar tu día productivo, tus 8 horas, las 10 horas o las 5 horas de trabajo que haces en reuniones de cierre de negocio o en negociación, me explico, de precio, de término, de que me incluyes esto o de que te pago en 30 días o hazme este descuento. Ese es tu tiempo realmente productivo con un comprador. Y el tiempo realmente productivo con los propietarios es ese momento en donde estoy negociando el precio de la captación, en donde estoy negociando la firma del contrato. Si tú te dedicas automáticamente a estas dos actividades como agente inmobiliario, tu negocio se va a disparar, porque todo lo demás entonces tus compañeros o el equipo que vas desarrollando están haciendo las demostraciones y están haciendo todo ese trabajo que es trivial, que es necesario, que es importante que las propiedades estén publicadas, que es importante que haya alguien que a lo mejor te apoye con el tema de las redes sociales, pero las actividades importantes son las actividades que personalmente trato de no delegar, porque esas son las actividades que me van a ayudar a ser mucho más productivo. Los invito a que si tienen preguntas las vayan colocando en el chat y con gusto más adelante las vamos atendiendo. Sin duda alguna que el tema de las marcas personales, la clave está en la diferenciación. Yo creo que todas estas personas y todos estos personajes que están aquí, fíjense que son muy particulares, cada uno tiene un estilo, pero un estilo que tú lo ves de lejos y lo reconoces. Entonces, la clave está en la diferenciación. Y recuerden que estamos en un mundo en donde ya prácticamente hay muchos, o sea, prácticamente los inmobiliarios y prácticamente cualquier producto o servicio terminan convirtiéndose en commodities si todo es igual. O sea, porque ¿qué pasa cuando todo es igual? O sea, si tú vas a comprar un celular y todos son iguales y te ofrecen lo mismo y tienes la misma memoria RAM, ¿cuál compras? El más barato. Entonces empiezas en una guerra de bajar precios, de bajar comisiones, cuando en realidad la clave está en las marcas personales, está en la diferenciación. Entonces, para el tema de las marcas personales, número uno, el tema del storytelling, que ya es un tema que ha sido tratado por muchos profesionales en el área, pero el tema de contar historias, de saber transmitir con historias, sin duda alguna te va a dar una gran ventaja. Y el otro punto importante, dentro de muchos otros, pero el otro punto así que quise resaltar, que es importante, es entender cómo vas a ayudar a tu público objetivo. Por ejemplo, permíteme aterrizar un poco la idea. Si tú tienes o quieres captar, por ejemplo, propiedades en la Lagunita Country Club, por ejemplo. Ok, ¿qué hago? ¿Cuál es mi público objetivo? ¿Qué hace ese tipo de clientes? ¿Y cómo lo puedo ayudar? A lo mejor el tipo de personas que quieren vender propiedades en la Lagunita, lo puedo llamar su atención y puedo atraerlo a mi perfil, a mi contacto. Por ejemplo, suministrando la información, bueno, del precio de las últimas propiedades vendidas en la Lagunita Country Club. Si yo quiero vender una propiedad que es mía en esa zona, muy probablemente ese contenido para mí va a ser de mucho valor. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí también me gustaría conocer cuánto vale mi casa. Entonces, fíjate cómo ayudar a las personas, pensar en ayudarlos a ellos primero, en ayudar a esos propietarios, es lo que me va a permitir a mí poder tener el contacto de esa persona para que posteriormente pueda captar su inmueble y pueda hacer una negociación.
Y lo mismo ocurre con los compradores. Entonces, la gran pregunta es cómo puedo ayudar. O sea, no pienses en venderle nada a nadie, sino cómo te puedo ayudar. En la medida en que pienso cómo ayudarlo, empieza a despegar tus negocios y tus transacciones. Y aquí quiero compartirles un poco un video que me ayuda mucho a reflexionar acerca de cómo han venido evolucionando el top 15, el ranking del top 15 de las empresas en el mundo. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es como que mirar de dónde venimos, vamos a ver qué empresas suben y qué empresas salen de este top 15 para poder entonces comprender hacia dónde vamos en el mundo actual en nuestro negocio inmobiliario. Fíjense que aquí tenemos inicialmente dentro del top 15 la empresa líder por muchos años, Coca-Cola, tenemos empresas como Nokia, muy probablemente, yo sé que aquí todos son muy jóvenes, pero bueno, Nokia era una empresa de celulares que era muy poderosa, entre otras. Entonces, por favor, les pido que miren con mucha atención. Fíjense que a su lado derecho van cambiando la cifra, que es la valoración de esas empresas en miles de millones de dólares. Entonces, fíjense que hay empresas saliendo, Toyota va subiendo, pero también hay empresas que luego, fíjense que en el top 15 tenemos a Ford, por ejemplo, tenemos a Marlboro, McDonald's. Estamos ya en el año 2001, a medida que va pasando los meses, ¿verdad? Hay empresas que van subiendo y van bajando del ranking. Está American Express por allá. Fíjense, Microsoft, Coca-Cola. Fíjense Disney, fíjense que ya Nokia bajando. Vamos en el año 2003. Fíjense Gillette. Nokia sube de nuevo en el ranking en el año 2005. En los próximos años van a empezar a ingresar algunos competidores que anteriormente no estaban, que es bien interesante para que reflexionemos al final un poco acerca de qué es lo que ha venido ocurriendo en el mundo. Fíjense en BMW todavía por aquí. Nokia aún. Fíjense, está entrando Google. Fíjense el crecimiento de Google. Fíjense cómo entra y empieza a crecer su valoración, pero de forma muy rápida. Louis Vuitton salió ya. BMW bajando. Fíjense Google ya cómo va creciendo. Estamos en el año 2008, 2009 ya. Nokia bajando. Fíjense la entrada de Apple también, atentos aquí, fíjense el crecimiento en el año 2010, o sea, fíjense cómo el crecimiento es de una forma exponencial de este tipo de empresa. Está entrando otra empresa, Samsung, fíjense Samsung también, Google, Apple pasando a Google ya, prácticamente, Samsung. Estamos en el año 2012, fíjense Coca-Cola, que durante muchos años fue la empresa número 1 en el mundo. Entonces tenemos Apple, Google, Microsoft, Samsung por aquí, Toyota. Está entrando alguien fuertísimo, fíjense Amazon, año 2013, entra en el ranking del top 15 de las empresas en el mundo. Mercedes-Benz, BMW, fíjense cómo van bajando. Amazon sigue subiendo. Ya tenemos las empresas número 1, 2 y 3 con Microsoft. Aquí, empresas de tecnología. Ahora ingresa Facebook. Fíjense el crecimiento de Facebook. No sé quiénes recuerdan a MySpace, que era de Microsoft, anterior a Facebook también. Fíjense el crecimiento de Amazon, año 2017. Fíjense que ya Nokia no existe. Año 2018. Y así cerramos el año 2019. Ya a mediados del año 2020, la empresa número 1 en valoración era Amazon. Fíjense ya cómo fueron bajando las marcas que al inicio estaban dentro del top 15.
¿qué es lo valioso y por qué quise compartir este video? Porque mirar cómo ha venido cambiando en estos últimos 20 años el crecimiento de las empresas, sin duda alguna me lleva también a analizar un poco cómo está impactando eso mi modelo de negocio en el sector inmobiliario. Hace 3 años tuve la oportunidad de ir a San Francisco, a Silicon Valley, y visité las oficinas de Facebook, de Instagram, de Amazon, de Airbnb, de Samsung, de Microsoft, de Uber, y lo hice básicamente para entender un poco cómo habían cambiado los bienes raíces con todas estas grandes corporaciones. Entonces, ¿qué quiero que veamos un poco también? Bueno, por ejemplo, ¿cuáles han sido las áreas más afectadas con la reciente pandemia? ¿Por qué? Porque, bueno, muy probablemente mis clientes que tienen propiedades de restaurantes, de turismo, de vehículos, que están en el área de la construcción, que están en el área del comercio y en eventos presenciales, son de las áreas más afectadas. Pero entonces aquí también te quiero mostrar entonces dónde están las oportunidades. Bueno, en la educación hay grandes oportunidades, en el comercio electrónico sin duda, Amazon pasó a ser la empresa número 1 del mundo, los trámites online, la tecnología con la robótica, realidad virtual y aumentada, el marketing digital, que te voy a regalar aquí, al final más adelante te voy a regalar también un poquito de información de marketing digital que te va a ayudar muchísimo, los negocios de comida y este tema de gym en casa y el delivery. ¿Por qué? Porque entonces en estos rubros que están creciendo, mi pregunta como agente inmobiliario es, bueno, ¿qué tipo de propiedades requieren estas personas? ¿Qué tipo de propiedades requieren estas empresas? Para ver entonces no solamente cómo puedo planear mis estrategias de marketing digital con las personas que están teniendo crecimiento. Porque, por ejemplo, en nuestro mercado, ¿quiénes estaban comprando? Cuando ocurrió el efecto Guaidó inmobiliario, las personas que compraban propiedades por lo menos en mi estado, y así fue a nivel nacional, no eran ni franceses, ni peruanos, ni colombianos. O sea, era el mismo vecino tuyo y mío que consiguió bueno, que en el país había unas expectativas de cambio, pudo ver un poco de confianza y decidió invertir parte de sus ahorros aquí en Venezuela en propiedad. Entonces, te comento todo esto porque entender de dónde venimos en los últimos 20 años me ayuda a interpretar un poco hacia dónde vamos. Y una de las claves que ya la pandemia anteriormente era opcional, pero ya de aquí en adelante va a ser prácticamente obligatorio. O sea, así como desde hace muchos años ya todos los inmobiliarios usamos tuinmueble.com, bueno, ya el tema de las estrategias de marketing digital inmobiliario es esencial. Y aquí te quiero hablar de algunas de estas herramientas, ¿verdad?, que te van a ayudar. Los fotoclasificados, bueno, es lo básico, es lo que todos utilizamos tu inmueble, utilizamos con la llave, utilizamos una página web muy probablemente, pero los servicios de email marketing, y me refiero a email marketing profesional, sin duda te van a ayudar muchísimo. Más adelante, cuando hablemos del embudo de ventas inmobiliario, te voy a explicar cómo vamos a utilizar el correo electrónico, los CRM, que son estas plataformas que me ayudan a administrar el contacto y la información de todos mis clientes, los videos sin dudas, la publicidad paga en Google, por ejemplo, con el posicionamiento Zen, ¿verdad? Perdón, con la parte de Zen es la parte paga de Google, que tú apareces pues en muchos portales web, apareces en los videos de YouTube, cuando inviertes publicidad en este tipo de plataformas. Están las landing page, que son las páginas de aterrizaje. Las páginas de aterrizaje, a diferencia de las páginas web, es lo siguiente. Fíjate, en la página web, bueno, tienes la información de tu compañía, tienes la información de tu equipo de trabajo, tienes mucha información de tu producto y de todo tu servicio. Las páginas de aterrizaje son mucho más efectivas para vender y para cerrar negocios, porque ahí tienes toda la información que el cliente quiere saber sobre una propiedad o sobre un proyecto, o a lo mejor toda la información que requiere un propietario para trabajar contigo. Por ejemplo, a lo mejor un propietario que requiere para trabajar contigo, bueno, requiere saber cuáles son los medios publicitarios que vas a utilizar, cuál es el soporte en el área legal que le vas a brindar, en la parte financiera, qué puede esperar de ti, si tienes que firmar un contrato, si tienes testimonio, lo puedes colocar en tu página de aterrizaje para propietarios. Entonces, todas estas herramientas lo que hacen es que te ayudan a ser mucho más efectivo y, por supuesto, también a mejorar tus negocios. Los drones, la fotografía, los videos tienen un crecimiento interesantísimo, y los algoritmos de los medios sociales benefician las publicaciones en video. ¿Cómo lo benefician? Bueno, que permite que el alcance de ese tipo de posts o de publicaciones sea mucho mayor al alcance de fotos, por ejemplo, que nosotros publiquemos.
y bueno, las redes sociales. Entonces, aquí es clave en el tema del marketing digital la segmentación del mercado. Y digo la segmentación del mercado porque el público que te compra una casa en la Lagunita Country Club no es el mismo público que te compra una propiedad en Caricuao. Y ojo, y lo digo no por ser despectivo ni mucho menos, sino que para efectos de marketing digital es importante entender muy bien cuál es mi público objetivo para entonces poder apuntar todas mis estrategias al público objetivo del tipo de propiedad que quiero vender. Por ejemplo, si yo quiero vender un galpón, una propiedad comercial o una propiedad para inversionista, el análisis, la estrategia de marketing digital, pero sobre todo la segmentación del mercado, también es distinta, porque debo hacerla con público, con los objetivos a los cuales me quiero dirigir. Entonces, aquí me pregunto, bueno, ¿quiénes son mis propietarios? O sea, ¿cuáles son los propietarios a los cuales les quiero apuntar? ¿Dónde están ubicados geográficamente? ¿Cuáles son tus intereses? Ah, la Lagunita Country Club, bueno, a lo mejor juegan golf, a lo mejor tienes intereses fuera de Venezuela. Entonces, todo ese tipo de cosas, las plataformas de marketing digital me permiten colocarlo, me permiten aprovecharlos al máximo y no necesariamente te lo permitía el marketing tradicional, porque, por ejemplo, cuando yo hacía una campaña en Globovisión, todo el que tuviera sincronizado Globovisión veía la publicidad. Entonces, eso en muchas ocasiones es como tirar dinero a la basura, porque no necesariamente, a lo mejor yo estoy vendiendo un proyecto, estoy ofreciendo un producto, pero bueno, si lo ve alguien en Ciudad Bolívar y el proyecto está en Caracas, las probabilidades me dicen que, bueno, que es poco probable o pocos compradores que puedo conseguir de Ciudad Bolívar para que inviertan en un proyecto muy puntual en Caracas, por ejemplo. Entonces, esto es clave. ¿Quién invertirá en este tipo de propiedad? Son las preguntas claves que me debo hacer para poder identificar el perfil de los compradores y de las personas a las cuales quiero venderle algún tipo de propiedad o de proyecto. Las tendencias del mercado global, bueno, el mundo se mueve hacia la instantaneidad y hay estudios que demuestran que un contacto, una persona que te escribe por algún medio, por un post de Facebook, de Instagram, de YouTube, por un correo electrónico, te envía un WhatsApp al teléfono de la empresa. Si tú le respondes en menos de 30 minutos, las probabilidades que aumentas de que logres hacer una negociación con ese cliente se multiplican en un 70%. Entonces, para esto hay herramientas que son bots, que tú puedes automatizar, que te pueden responder los primeros mensajes de WhatsApp o de Facebook o de correo electrónico. Entonces, es importante que dentro de nuestra estrategia de marketing digital, ese sea uno de los pasos que vayamos abordando. La omnicanalidad no es más que hoy en día el cliente te puede contactar prácticamente por cualquier medio, o sea, te puede llamar, pero también te puede enviar un WhatsApp, te puede enviar un correo electrónico, puede dejar un comentario en tu página web, te puede buscar por Google, etc. Entonces, esa unicanalidad también me obliga a tener presencia en muchas plataformas, pero aquí te quiero hablar de las principales porque en realidad serían muchísimas si tú quisieras abarcarlas todas y realmente no es necesario. Para el sector inmobiliario, que sí es clave tener presencia en los buscadores, es muy importante. Presencia en YouTube. YouTube es el segundo buscador en el mundo después de Google, una cuenta de Instagram y una página web por lo menos. Eso serían así como que los básicos. Marcas con propósito. Al inicio hablé del ejemplo de Solidaridad Inmobiliaria, porque Solidaridad Inmobiliaria ha logrado agrupar a tantas marcas, tantas personas, tantas personalidades en tan poco tiempo, porque tiene un propósito que es distinto, adicional al de generar solamente riqueza o generar ingresos. Cuando tú tienes un propósito realmente grande, automáticamente las personas van a querer ayudarte. Por eso cuando Carolina me hizo la invitación, no dudé, inmediatamente le dije que sí. O sea, yo tengo que apoyar, yo tengo que aportar. Además, es parte de mi compromiso con mi gremio. Pues. Entonces, cuando las marcas tienen propósito, sin duda alguna se te abren muchísimas puertas. Y lo mismo debemos hacer nosotros como agente inmobiliario, como con nuestras empresas. Yo debo tener un propósito adicional, una misión espiritual adicional a la de generar ingresos y a la de a lo mejor mantener a mi familia. El tema de la globalización. Entonces, y ahora aterricemos un poco esto. ¿Cuáles son las tendencias en el mercado inmobiliario? Bueno, las tendencias en el mercado inmobiliario son de viviendas funcionales. Anteriormente teníamos viviendas tontas, ahora tenemos viviendas inteligentes. Hoy en día también el tema de esas viviendas funcionales es que a lo mejor, bueno, no tengo para comprarme el apartamento, no tengo el presupuesto para comprarme el apartamento de 200 o 300 metros que quiero o la casa que quiero, pero puedo tener un apartamento, oye, con muchos muebles que se doblen, que puedan ser una mesa
donde mi hija estudia y que después la recojo en la noche. Entonces, este tipo de viviendas funcionales con muebles plegables son tendencias que debemos mirar de forma importante, porque también nos dimos cuenta con la pandemia que a lo mejor no tenía un área de oficina en mi casa, o a lo mejor la oficina que tengo es nada más para un puesto de trabajo y necesito dos, porque bueno, mi esposa también trabaja y ahora hace teletrabajo también. Entonces, ese tipo de conceptos me ayuda a entender hacia dónde va el mundo, hacia dónde se están moviendo los bienes raíces. Pero la gente me dice, bueno, César, ¿pero qué tiene que ver eso conmigo si yo soy corredor inmobiliario? Como corredor inmobiliario, gran parte de mi tiempo lo trato de invertir también en los promotores y en los constructores. Y eso es básicamente lo que trato de ayudarlos a que sus proyectos sean exitosos, incorporando algunas cosas que van a ayudar a que el edificio y el proyecto se venda mucho más rápido. Edificios con áreas de coworking, por supuesto con medidas de bioseguridad, almacenes más grandes por el crecimiento del comercio electrónico en el mundo y la reducción también de las áreas de oficina. ¿Las oficinas van a desaparecer? Muy probablemente no, pero lo que sí están haciendo muchas empresas es que gran parte de su talento humano se han dado cuenta que inclusive pueden hacer un mejor trabajo desde su casa y disminuye los metros cuadrados de oficina, lo cual genera mayor rendimiento, mayor ingresos para el negocio. Entonces aquí quiero hablarte un poco acerca de los embudos de ventas. El embudo de venta inicia con la atracción, o sea, cómo logro captar la atención de las personas. Y para hablarlo y para verlo un poco mejor, a mí por lo menos me gusta el béisbol y obviamente si yo entiendo que, por ejemplo, un bateador de grandes ligas en promedio, bueno, batea 300, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que de cada 10 turnos al bate, 3 veces se envasa. Si yo entiendo esto, sé que, bueno, que por muy bueno que sea, se va a ponchar, en algunas ocasiones lo van a hacer out, pero ya yo entiendo cómo funcionan entonces un poco este tema de las estadísticas. Lo mismo funciona en el sector inmobiliario. Entonces, el embudo de ventas inmobiliario inicio con la atención, cómo llamo la atención, por ejemplo, de los propietarios en la Lagunita. Ah, mira, lo llamo publicando información de las últimas propiedades vendidas en esa zona. Ok, perfecto. Entonces te vas a hacer un ebook o te vas a hacer un informe en donde vas a hablar de ese contenido de valor. Y ojo, estoy utilizando un ejemplo por decir alguno, pero a lo mejor si tú eres abogado, tú muy probablemente tienes muchas más fortalezas que yo en la parte legal. Entonces tú puedes escribirte un artículo que sea llamativo, pero que tampoco sea amarillista. Y por eso aquí el tema a veces de la formalidad en el tipo de estrategia de marketing digital, hay que ser un poco informal para poder captar la atención de las personas. No estoy diciendo que sea ni ordinario ni chabacano, no. Lo que sí puede ser llamativo es que a lo mejor tú prepares un artículo que diga 5 tips para evitar que te estafen en la venta de tu propiedad, o 5 tips para evitar que regalar tu propiedad, o sea, para que calcules el precio correcto de tu inmueble. Entonces, ese tipo de anuncios son llamativos y sin duda van a hacer que pueda conseguir mucho más prospectos, contactos con el perfil de lo que yo deseo captar o de lo que deseo vender. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Una vez que tengo ese contenido generado, le voy a invertir un poquito de publicidad en Facebook. Cuando yo hablo de Facebook e Instagram y a través de Google. ¿Para qué? Para que ese contenido le pueda llegar a muchas más personas. Cuando llegue ese contenido a muchas más personas, las personas hacen clic y se abre una página de aterrizaje en donde tengo más información y le digo a las personas qué es lo que van a conseguir, pero ¿qué les pido a cambio? Sus datos. Sus datos es nombre, apellido, teléfono y correo electrónico. ¿Por qué? Porque ese es el poder que tienen las plataformas. Porque yo para poder llegarle a publicidad con muchas personas tengo que pagarle a Facebook y a Instagram. Hasta que tengo el teléfono y el correo electrónico. Porque cuando tengo el teléfono y el correo electrónico lo puedo llamar, le puedo escribir a la persona, puedo enviarle un WhatsApp. Entonces ya en ese momento puedo empezar a establecer una relación con ese prospecto y muy probablemente puedo también convertirlo en cliente. Entonces inicio con contenido de valor, apoyándome en publicidad, principalmente en estas dos plataformas, que son las que yo recomiendo, las que mejores resultados te generan. De allí voy a mi CRM, ¿verdad? En donde almaceno todos los datos y coloco César López, @tic César López, con mi correo, con el teléfono de mi cliente y coloco qué quiere. Ah, mira, César quiere una propiedad en este tipo, con estas características, no le sirve aquello, quiere vista a la montaña. Entonces empiezo a colocar todas las características de César para poder hacerle seguimiento.
Aquí voy con la estrategia de email marketing. ¿Qué hago luego que tengo los datos de las personas? Empiezo a darle todavía más valor. O sea, si ya yo sé que alguien me contactó por los valores de las propiedades en la Lagunita Country Club, entonces ahora le puedo enviar un artículo de cómo sería una guía, por ejemplo, para comprar una propiedad, o una guía para vender una propiedad en el municipio de Baruta, en el municipio de Chacao, en el municipio de Libertador. ¿Por qué? Porque, bueno, muy probablemente a lo mejor hay trámites que cambien, requisitos que puedan cambiar. Ese contenido de valor que hace te va convirtiendo en un experto, ¿verdad? Con esos prospectos, porque hasta ahora, hasta que no compren contigo, no terminan siendo tu cliente, pero sí tienen muchísimo potencial. De allí vas a separar a algunos curiosos, bueno, gente que sencillamente no está comprando ni vendiendo nada en ese momento, pero los vas a mantener siempre aportándole valor. Y fíjate que lo bonito de esto es que al final estás ayudando a las personas, y en la medida en que los ayudas, también vas a empezar entonces a sembrar para luego cosechar y poder cerrar más negocios. Con el email marketing te vas a ir dando cuenta, hay muchas de estas herramientas digitales que ya te permiten identificar dónde las personas hicieron clic. Por ejemplo, te llegó un correo electrónico con propiedades en venta en la Lagunita y le hiciste clic a una, entonces, oye, ya sé que esa propiedad te llamó la atención. Te puedo llamar y te digo, hola César, mira, vi que abriste nuestro correo, esa propiedad la tengo disponible, tengo una cita para el martes a las 2, a ti te gustaría visitarla sin ningún compromiso a las 4, y allí te puedo seguir calificando e identificando si realmente estás interesado en la propiedad. Y una vez que te convierto en mi cliente, que terminas comprando una propiedad conmigo, te puedo fidelizar también a través del email marketing, porque, por ejemplo, te puedo enviar un correo de aniversario, del aniversario desde que te mudaste para tu propiedad. Cuando hicimos negociación, tengo la copia de tu cédula y tengo tu fecha de cumpleaños. Te puedo automatizar un correo de feliz cumpleaños, así como hace el banco cuando tú cumples años, que te llega un correo que dice, hola César, del Banco Mercantil, te deseamos un feliz cumpleaños, en unión de tu familia y tal. Eso es agradable. Y eso también son estrategias de fidelización de los bancos y las mismas estrategias que nosotros podemos utilizar en nuestro negocio inmobiliario. Para ir sintetizando entonces un poco las ideas, el éxito con mis propietarios es identificar muy bien entonces cómo voy a conseguir esos propietarios, cómo los voy a prospectar utilizando todas estas herramientas. Realmente esa persona va a vender y va a vender conmigo. Esto es un poco más un tema de calificación, de poder separar a los curiosos, a las personas que a lo mejor no van a vender en este momento. El precio es el correcto o lo puedo llevar al precio correcto. Es una pregunta importante. El estatus legal del inmueble, bueno, se puede vender, a lo mejor el propietario está afuera, no hay apoderado, no hay forma de cómo venderlo, entonces estas cosas siempre debemos evaluarlas. El tema del marketing con la publicidad y las fotografías profesionales, y el proceso de negociación y cierre con el propietario. Esa negociación y cierre me refiero a la firma del contrato y a determinar principalmente el precio correcto de venta de mis captaciones o de mis proyectos. Y, por supuesto, la entrega de la propiedad. Y el éxito con mis compradores es, sin duda, si me dedico a la parte residencial, bueno, es apoyarlos en la formación de esos nuevos hogares. Entonces, bueno, las preguntas que me debo hacer y la tarea que tengo es cómo consigo esos prospectos compradores. Ah, tengo un proyecto de oficinas en Las Mercedes en venta. Ah, bueno, perfecto. ¿Cómo consigo? ¿A qué personas le interesa esto? Ah, bueno, mira, esto le puede interesar a estas corporaciones, les puede interesar a estas empresas. Ya César en su webinar me comentó cuáles son los negocios que van creciendo. Entonces, a lo mejor hay un negocio de estos que están creciendo de delivery, que puede ser el próximo boom en Venezuela, una empresa que puede crecer muchísimo o que lleva muy buen crecimiento. Entonces, a lo mejor vas a necesitar una oficina corporativa para toda la parte corporativa, valga la redundancia, de ese negocio. ¿Realmente esa persona comprará conmigo? ¿Cómo puedo mejorar mis demostraciones? ¿Cómo puedo hacer la negociación y el cierre de esos compradores? Pues, ¿cómo puedo? Recuérdense que esta es una de las actividades que vimos dentro de la estructura del manejo del tiempo de los corredores inmobiliarios, que es una de las actividades claves y esenciales. Los trámites legales y la entrega de la propiedad. Por último, ya para ir finalizando, siempre me gusta compartir un poco más de información, pues como que personal, espiritual, que sin duda alguna te va a permitir no solamente hacer más y mejores negocios, sino que también se va a reflejar en tus transacciones inmobiliarias. Y tiene que ver muchísimo con el tipo de persona en el que te terminas convirtiendo. He tenido la fortuna de trabajar, tuve la oportunidad de ser empleado de algunos grandes empresarios del país, y uno de los aprendizajes que me terminé llevando es que muchos de ellos son unos seres humanos espectaculares, pero estos seres humanos espectaculares, ¿qué hacían?
Número uno, escriben, o sea, escribir, ojo, de lo que te guste, de lo que te apasione, puede ser poesía, puede ser un libro, puede ser un ebook, puede ser recomendaciones o artículos del sector inmobiliario. Escribir es algo que te va a ayudar muchísimo a crecer y a mejorar cada día. Ejercitarse, o sea, yo soy de los que tiene como que esa excusa de, oye, es que no tengo tiempo, pero sin duda me doy cuenta que cuando hago ejercicio, en vez de restarle una hora de productividad a mi día, en muchas ocasiones más bien yo diría que si invierto una hora, gano una hora, porque me vuelvo pues mucho más ágil, mucho más productivo, mucho más rápido, y eso sin duda también se refleja en los resultados. Meditar para de cierta forma resetearnos, blanquear nuestra mente, poder encontrarnos con nosotros mismos, visualizar un poco hacia dónde queremos ir, o sea, cuáles son mis objetivos, qué quiero hacer con mi vida, hacia dónde voy. Ese tema de los sueños es clave, porque sin duda alguna que si no tengo sueños, no tengo metas, es muy difícil conseguir cosas realmente importantes. Lo bueno de esto es que las metas siempre las puedes ir moviendo a medida que las voy alcanzando. Las puedo ir moviendo. Si les confieso, yo quizás nunca pensé ser presidente de la Cámara Inmobiliaria y me da mucha risa porque yo llego a la Cámara Inmobiliaria de Carabobo. Eso fue una pregunta que me hicieron hace poco unos periodistas y me hicieron reflexionar un poco en una entrevista. Me dicen, ¿cómo llegaste a la Cámara Inmobiliaria? Yo en realidad fui la primera vez a la Cámara, hice mi FIPI en el año 2010 por allá, y bueno, siempre estaba pendiente de las actividades. Cuando me interesaba un curso o algo, un taller, iba y lo realizaba. Bueno, en una de estas charlas, obviamente, voy conociendo pues a todas las personalidades y esa junta directiva que siempre estaban en la Cámara, todos muy admirados y respetados, porque son todos de verdad unos personajes oye, que tienen muchísima experiencia, que aportan muchísimo valor al gremio. Y por cosas de Dios, recuerdo que estaban coordinando un taller de 3 personas en donde se iba a hablar de negocios compartidos, y un día, 2 días antes, hay una de esas personas que no pudo, se le presentó un inconveniente y no iba a poder continuar el taller. Entonces en realidad me invitaron como de relleno, esa es la realidad. Y bueno, cuando me invitan, obviamente estás intimidado porque, bueno, son personas de mucha experiencia, con muchos conocimientos todos, algunos promotores. Entonces, cuando me invitan a esa reunión, wow, yo digo, bueno, vale, voy a dar lo mejor de mí, espero poder apoyarlos. Y bueno, cuando me reúno con ellos, siento que, bueno, sí, me sentí en confianza, que sí podía apoyarlos. Ese taller tuvo éxito y luego fuimos y lo dimos en Caminaragua y gustó muchísimo. Y allí, luego de todo ese proceso, fue que me invitaron a participar en una junta directiva, y lo comento porque en ese tema de la visualización, si les soy honesto, nunca pensé a lo mejor en visualizarme como presidente de la Cámara Inmobiliaria en un inicio, digo, o sea, pero luego, a medida que se fueron dando las cosas, que estuve trabajando en una junta directiva, yo dije, wow, sí me gustaría ser en algún momento presidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, y seguir los pasos, bueno, de todas estas personas que han liderado el gremio. La misión espiritual para mí lo es todo, es lo que me permite salir de mi cama todos los días cuando tengo un día malo, porque sé que no solamente estoy trabajando por mí, por mi familia, sino que estoy trabajando también por apoyar a algunas otras personas que lo necesiten, y eso sin duda me deja como que, me quita como que el egoísmo de pensar solamente en mí, y de trabajar también por los demás. Quiero darle las gracias a todos por haberme acompañado. Espero que este contenido pueda apoyarlos, pueda ayudarles a ser mejores agentes inmobiliarios, mejores gerentes, mejores brokers.